Muy buenos días. A ver, yo los miro, siempre me gusta mirarle a sus ojos, a ver cómo llegaron en esta mañana. Para mí es un gran privilegio poder compartir en esta serie tan hermosa, tan preciosa, como son los 5 pilares, los 5 fundamentos, y como decía Jairo, me corresponde compartir sobre la sola fe. Trataré en lo posible de no mezclar con las otras olas, porque ese es el detalle con estas 5 doctrinas, que ellas se unen todas como una sola. Entonces voy a tratar de no mezclarla con la sola gracia, para que así no esté tocando terreno del próximo predicador. Así que me voy a concentrar solamente en la sola fe, en la sola fe. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos de Romanos capítulo 5. ¿Ya están ahí? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y ahí sigue compartiendo el apóstol Pablo para que se lo lea en su casa, todo el capítulo 5, pero quería empezar con estos 3 versículos, específicamente versículo 1, vuelvo a repetirlo: ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, no me ponga a conversa, apague el celular, que vamos a escuchar la palabra del Señor. Quisiera empezar en esta mañana diciendo algunas cosas que para mí serán claves antes de que entremos de lleno en algunos pasajes. Empecemos diciendo que es muy importante que podamos entender esta doctrina de la sola fe, porque en el día de hoy, cuando uno le pregunta a la gran mayoría de iglesias evangélicas que si creen en la sola fe, ellos también lo creen. Entonces uno a veces se queda como un poquito confundido, como que todos como que enseñan lo mismo, sí y no. Y a lo largo de la conferencia, de la predicación, ustedes se van a dar cuenta que voy a decir algunas cosas donde nosotros ya nos diferenciamos también de otras iglesias. Cuando hablamos de la sola fe, estamos hablando que esta es una enseñanza muy, pero muy, muy importante, porque la fe se constituye en el centro mismo del evangelio. Cuando decimos que la fe se constituye en el centro mismo del evangelio, es porque es por medio de la fe que yo entro a la gracia del Señor. Y repito, no voy a entrar mucho en las doctrinas, en la sola gracia, porque esa es una doctrina hermosa y obviamente resume todo lo demás, pero con lo que tiene que ver con la fe, es el medio para entrar en la gracia del Señor. Y hay un texto que no lo vamos a leer ahora, que ustedes lo saben de memoria, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia, ustedes son salvos. ¿Cómo dice la otra parte? Por medio de la fe. Es decir, yo soy salvo por medio de la fe. Y esto no es cosa de ustedes, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se vanaglorie. Entonces, cuando hablamos de que la sola fe se constituye en el centro mismo del evangelio, recordemos que si nosotros en el día de hoy depositamos nuestra fe en Jesucristo, es porque el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros, y el Espíritu Santo nos convenció de justicia, de pecado y de juicio, y llegamos a los pies de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso fue lo que Jesús en su evangelio nos está compartiendo. En Juan capítulo 16, versículo 8 y 9, voy a estar leyendo varios textos bíblicos. Si usted no tiene tiempo de buscarlo, se va a proyectar en la pantalla para que lo esté mirando conmigo.
en este evangelio, mire lo que dice Jesús. Hablando del Espíritu Santo, él dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Es importante que entendamos que Jesucristo, cuando dice que murió por todos nosotros, que murió por todo el mundo, es importante entender cuando se dice que murió por todos los pecados. Todos los pecados se está hablando obviamente del mundo, pero de cada uno de nosotros, el principal pecado por el que Él murió por cada uno de nosotros es el pecado de la incredulidad. No creíamos en Jesucristo, y el Espíritu Santo vino, hizo la obra en nosotros, nos convenció, y por eso nosotros llegamos a los pies de Jesucristo. En nuestro lenguaje humano decimos: yo creí en Jesús, yo deposité la fe en Jesús. Pero cuando uno empieza a estudiar todo el evangelio, se da cuenta que la gracia del Señor, la salvación, desde el inicio hasta el final, es obra del Señor. Ahora, cuando dice San Juan 16, sobre todo el versículo 9, que nos va a convencer de pecado porque no creen en mí, dijo Jesucristo. ¿Qué es creer en Jesús? Esa es una pregunta obvia, es una pregunta demasiado sencilla, pero es que estamos estudiando los 5 pilares, los 5 fundamentos, los esenciales de nuestra fe. Y de vez en cuando, qué bueno, ahora que estamos en octubre, que estamos conmemorando, si usted nos visita por primera vez, estamos conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante. Y somos unos privilegiados porque no toda generación tiene el privilegio de celebrar 500 años de la Reforma Protestante. Nosotros la estamos conmemorando el 31 de octubre, de 1517 al 2017, 500 años de la Reforma Protestante. Y esa fue una de las grandes preguntas que hubo que contestar en la Reforma. ¿Qué es creer en Jesús? Y es la pregunta que nos vamos a hacer también en esta mañana. ¿Qué es creer en Jesús? Contestar esa pregunta va a determinar de qué orilla teológica está usted o cualquier persona que esté escuchando este mensaje. ¿Qué es creer en Jesús? Si la contestamos mal, vamos a terminar mal. Si la contestamos bien, pues obvio, vamos a terminar bien. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho, he aprendido mucho de él, ha sido un mentor, de esos mentores que tiene uno que no conoce en persona, pero sí en libros. Él ya murió, pasó a la presencia del Señor, un teólogo del siglo pasado, Arthur W. Pink. Y Arthur W. Pink, hablando sobre qué es creer en Jesús, voy a leerles, abro comillas: el continuar en incredulidad hace el infierno tan seguro como si ya estuviera usted allí. Mientras permanezca en incredulidad, no tiene esperanza alguna y se encuentra sin Dios en el mundo. Ahora bien, si creer es algo tan necesario y la incredulidad algo tan peligroso y fatal, nos debe concernir profundamente conocer qué es creer. ¿Qué es creer en Jesús? Esta fue una de las preguntas en las que tuvieron que enfrentarse los reformadores en el siglo XVI. ¿Qué es creer en Jesús? Y a ellos les tocó enfrentar muchas herejías y muchos errores en lo que tenía que ver con la fe, porque era una época en que ya se había distorsionado por completo el mensaje sencillo de la fe en Jesucristo. Era una fe que ya estaba contaminada con una cantidad de enseñanzas de hombres, de filosofías humanas, y era una enseñanza falsa, era una enseñanza espúrea. Pero en el día de hoy, después de 500 años, seguimos otra vez enfrentando los mismos errores, las mismas herejías, y yo me atrevería a decir peor, porque ya no solamente es dentro del seno de la iglesia romana que se sigue predicando todavía la salvación por obras y no por fe en Jesucristo, sino ya dentro de las mismas iglesias evangélicas. Muchas iglesias evangélicas desde el siglo pasado se han contaminado con una enseñanza que se llama la fe en la fe. Y ya es muy normal escuchar creyentes en las iglesias diciendo: póngale fe, póngale fe. Y uno se hace la pregunta y un gran interrogante: ¿de qué estará hablando? ¿Póngale la fe a qué? No es ponga fe, póngale la fe, no, es fe en Jesucristo. Porque a veces venimos de un trasfondo pagano donde creíamos en cualquier cosa
y simplemente cambiamos la terminología por jerga evangélica. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? Esto es muy importante porque uno necesita tener claridad frente a esto, porque si no tenemos claridad, amados, créanme que vamos a estar en serios problemas. Voy a tratar de ser muy sencillo, no técnico. Cuando hablamos de fe en el Nuevo Testamento, hay unos términos en griego donde son muy importantes entenderlos para saber qué significa la fe, pero sobre todo hay dos palabritas de griego en el Nuevo Testamento, y esas dos palabras que tienen que ver con pisteu y pistis, que de ahí viene el término fe para nosotros, de ahí de esos dos términos es que voy a predicar en esta mañana. Y sobre todo voy a compartirles que basado en estos términos hay tres usos que se le dan a la fe salvadora. Tres usos que se le dan a la fe salvadora, porque hoy estamos hablando es de fe salvadora, no de otro tipo de fe, sino de la fe que salva. Entonces vamos a hablar de tres usos en esta mañana y las implicaciones que tienen para nuestra vida personal y también implicaciones para nuestra iglesia. Así que teniendo claridad sobre qué vamos a hablar en esta mañana, hablemos de nuestro primer punto. La fe salvadora implica conocimiento. Lo primero, la fe salvadora, ¿qué implica? Conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, significa el acto de creer, significa conocimiento mental. Ese es el contenido de la fe, son los datos de la fe, la información que el pecador necesita saber para ser salvo. Así que si yo quiero ser salvo, si quiero saber lo que tiene que ver con la salvación, yo necesito conocimiento. Y ahí viene a mi mente muchos textos de la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocimiento. Este fue un término que en la Reforma Protestante, cuando se habló de la fe salvadora, en la Reforma Protestante, que se hablaba latín en ese momento en los círculos teológicos, se habló del término notitia. Notitia, de ahí viene noticia, la buena noticia de la salvación, notitia. Hay tres términos que usaron los reformadores que voy a usar en esta mañana para los tres usos que se le dan a la fe salvadora. Y el primero es notitia, conocimiento. Cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, y hay más textos bíblicos, pero no tengo tiempo, solamente les voy a mostrar uno en cuanto tiene que ver con este tema. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4 versículo 22, le dijo lo siguiente a la samaritana: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Si yo miro estos versículos, si yo miro este pasaje sobre todo, queda claro que lo que Jesús está diciendo es que yo puedo en algún momento estar adorando sin conocer a Dios. Y eso suena un poco extraño, pero así es. De hecho, los que venimos de un trasfondo idólatra, de un trasfondo pagano, terminamos muchas veces adorando cosas sin saberlo, sin conocerlo. Estábamos, como yo llamo, sinceramente engañados. Creíamos que lo que estábamos haciendo estaba ¿qué? Estaba bien. Ustedes adoran lo que no conocen. En alguna oportunidad Jesús, hablando también de la importancia del conocimiento, en San Juan capítulo 17 versículo 3, Jesús dijo estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí estamos hablando entonces de la importancia de conocer a Dios, de conocer al Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es muy, pero muy importante. Usted y yo, como cristianos y como hijos y como hijas de Dios, necesitamos conocer el plan de salvación. Es decir, ¿para qué Dios Padre envió a Jesucristo al mundo? Yo tengo que saber eso, tengo que dominarlo, tengo que saberlo de tal manera que si una persona me pregunta: Renzo, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Y yo cómo soy salvo? Que yo conozca también el plan de salvación que lo lleve a los pies del Señor. Lo triste
es que en muchas iglesias, en el día de hoy, muchos creyentes no conocen el plan de salvación y no saben llevar a otra persona a los pies de Cristo. Y si alguien le pregunta, venga, explíqueme qué es el evangelio, yo quiero conocer el evangelio. Espere, yo le llamo al pastor. Déjeme, yo le llamo a un líder, porque a veces no estamos en la capacidad de hacerlo, porque no conocemos. San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted y yo, como hijos y como hijas de Dios, necesitamos conocer todo lo relacionado con la persona de Jesucristo. Yo no me puedo conformar con algo menos que eso. Lo triste es que a veces no conocemos mucho de las doctrinas de Jesús. Y ahí es donde a veces muchos creyentes se ven en problemas de pronto cuando tiene un diálogo, de pronto por mencionar algo. Tiene un diálogo con un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová le saca por ahí 2, 3 textos bíblicos sacados de su contexto y le muestra que el Jesús es inferior al Padre y lo convence que Jesús no es Dios. Y termina usted enredado. Ay, sí. Y termina enredado. Yo conozco más de un cristiano evangélico enredado porque no conoce las doctrinas de la persona de Jesucristo. No conoce lo que es el evangelio. Cuando hablamos de conocer, cuando hablamos de notitia, de la información del evangelio, yo tengo que saber todo lo que es la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Yo tengo que dominar todos los temas que tenga que ver con Jesús. El problema es que a veces dominamos otros temas más que el mismo evangelio. Muy bien, dejémoslo ahí. Primer punto, lo que implica la fe salvadora. Número 1, implica conocimiento. Número 2, ¿qué implica la fe salvadora? ¿Qué significa? Implica convicción. Convicción o asentimiento. Convicción o asentimiento. Y voy a explicar un poquito eso. El segundo elemento de la fe es lo que los reformadores en el siglo XVI lo llamaron ascensus. Ascensus con doble S. Ascensus. Y ascensus es una palabra latina que tiene que ver con asentir intelectualmente la verdad. Así que estamos hablando, para que me entienda un poco, estamos hablando como estadios, como niveles de fe. Entonces, el primer nivel es conocimiento. El segundo nivel de la fe salvadora es convicción. Y cuando hablamos de convicción, es que no es suficiente con solo conocer una verdad, sino que yo tengo que creer y aceptar esa verdad para mi vida. No es solamente conocerla. Entonces, para ser salvos se hace necesario no solo conocer, sino también comprender las verdades de la gracia ofrecidas por Jesucristo. Y ahí es donde es muy destacable lo que ha venido haciendo nuestras comunidades rediles, enfatizando una y otra vez lo que es la gracia salvadora en medio de un tiempo tan difícil y peligroso como vivimos en el día de hoy, en medio de muchas iglesias que, aunque dicen ser cristianas, están enfatizando también muchas obras y son mucho énfasis en el legalismo, y eso es lo que tenemos que combatir. Yo no sé si usted está familiarizado con el pasaje de Felipe. En alguna oportunidad que vine aquí a compartir con ustedes, estuve compartiendo sobre Felipe y el etíope en una semana que se habló de evangelismo, y en ese pasaje, en Hechos 8:36, podemos ver ahí lo que tiene que ver con ascensus, lo que tiene que ver con convicción, el segundo nivel de la fe. Hechos 8:36 dice la palabra: mientras iban por el camino, usted reconoce la historia completa. El Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al etíope, y él está leyendo el manuscrito, el rollo de Isaías. Y entonces Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y ahí es donde Felipe empieza a aplicar todo lo que tiene que ver con conocimiento. Y le habló de todo lo que hablaba la Biblia de Jesucristo. Y ahí es donde entonces el etíope conoció, pero después vino ¿el qué? ¿O la qué? La convicción. Y mire lo que dice versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted,
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí es donde tenemos que entender que no es suficiente quedarnos con el conocimiento. Tengo que ir más allá. Y lo otro se llama convicción. Y aunque las aplicaciones se dejan para el final, hoy voy a romper los esquemas homiléticos. De una vez voy a hablarles de aplicaciones. Escuchaba al pastor Diego cuando compartía con ustedes sobre solo Cristo. Y él hablaba de la importancia de poder testificar públicamente que somos cristianos, hijos de Dios, y les invitaba a algunos a unirse a las aguas del bautismo. Cuando hablamos de bautizarnos, hablamos de eso. Estamos hablando de que usted da un pasito más, no se quedó solo con el conocimiento, sino que avanza y ahora está convencido de la verdad. Y como está tan convencido, entonces usted acciona y usted da un paso más allá. Entonces, en este pasaje se necesita, sí, claro, un conocimiento básico del evangelio para poder entonces tener convicción. Y eso fue lo que hizo Felipe con el etíope. El gran problema de muchos cristianos en el día de hoy es que llegan a conocer de Cristo simplemente porque recitaron una oración sin saber realmente qué fue lo que hicieron. Levanten la mano quienes quieren recibir al Señor y salen y repita conmigo y hacemos la oración y no nos tomamos un tiempo siquiera ¿para qué? Para explicar en qué consistía el evangelio de la gracia del Señor. Cuando les digo que no es suficiente el conocimiento, también quiero decirles que no es solamente el conocimiento y la convicción. Tengo que ir un paso más allá. Y ahí les quiero mostrar precisamente la advertencia que nos hace Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Santiago nos dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿que porque los demonios creen y tiemblan se van a salvar? No. La respuesta es obvia, no. Entonces, ¿por qué creemos que porque simplemente una persona cree en algunos acontecimientos, en algunos hechos de la Biblia, se va a salvar por eso? No, tiene que ir un paso más allá. Tiene que tener convicción, pero no es suficiente solamente la convicción. Tiene que ir otro paso más allá. Entonces, cuando el Espíritu Santo llama a sus escogidos, los convence y los ilumina de tal manera que los lleva a depositar la fe en Jesucristo. Y cuando uno deposita la fe en Jesucristo, cuando uno conoce el evangelio, cuando uno lo comprende, cuando uno lo acepta, ahí es donde empieza a actuar la fe salvadora, porque no es solo suficiente con conocer. Entonces, ya les he hablado de que la fe salvadora implica conocimiento, pero en segundo lugar también les dije que la fe salvadora implica convicción. Y váyasela aprendiendo con la letra C, como un recurso mnemotécnico, para que nunca se le olvide. Porque de pronto aprenderse esas palabras en latín, de pronto notitia, ascensus, pero más fácil, conocimiento, convicción. Número 3, la fe salvadora implica confianza. La fe salvadora implica ¿qué? Confianza. Y aquí llegamos a lo que yo llamo el punto culminante de la fe salvadora. Estamos hablando cuando ya deposito mi confianza en Jesucristo. Y si conocimiento y convicción tiene que ver un poquito más con lo cognitivo, con lo intelectual, con lo mental, cuando hablamos de confianza, estamos hablando ya del elemento volitivo, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando ya de decisiones. Y esto es bien importante que lo entendamos en esta mañana. Entonces, volviendo con las 3 palabras latinas que usaron los reformadores en el siglo XVI, ellos usaron entonces notitia para hablar de conocimiento, hablaron de ascensus para hablar de convicción, y cuando hablaron de confianza en Jesucristo para nuestra salvación, utilizaron el término latino fiducia. Y algunos de ustedes, cuando escuchan fiducia, claro, ¿en qué piensan? Pues obviamente en la confianza que da en tener un dinerito en la fiducia. Pero de ahí viene la palabra, la confianza, la tranquilidad, la seguridad que da depositar el dinero en la fiducia. Pues el término latino para hablar de la fe salvadora, fiducia, tenía que ver con esa tranquilidad y esa seguridad cuando yo creo
en Jesucristo. Ese es el término que habla el Nuevo Testamento, donde la fe es expresada como algo personal. Ya no es la fe de mi papá ni de mi mamá, ya no es la religión de mi familia, es mi fe personal, es un asunto personal. Y ahí es donde tenemos la expresión de San Juan, capítulo 1, versículo 12. En San Juan 1, versículo 12, dice la palabra del Señor: mas a cuantos lo recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Otra versión dice, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y es importante que entendamos que cuando la Biblia dice los que creen en su nombre, para nosotros en español esa palabra se queda cortica. Los hebreos, cuando utilizaban la expresión creer en el nombre de alguien, creer en el nombre de alguien significaba confianza, confiar plenamente en lo que dice esa persona. Entonces, cuando hablamos de creer en su nombre, no es solamente conocimiento y convicción, implica confianza, seguridad, tranquilidad de que en Jesucristo yo tengo salvación, de que ya no necesito de otras cosas, como vamos a ver más adelante. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, mire lo que dijo el evangelista Juan: el que cree en él no es condenado, hablando de Jesús, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Aquí no estamos hablando solo de conocimiento, no estamos hablando solo de convicción, estamos hablando de los tres: convicción, conocimiento, convicción y confianza. Confianza es creer que solo en Jesús hay salvación, que Él es el único que me salva. Es poder entender esa cantidad de pasajes que usted y yo sabemos de memoria. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre, nadie, si no es a través de mí. Eso tiene que ver con solo Cristo, pero lo estamos uniendo con sola fe en esta mañana. Jesús en varias ocasiones, Él entendiendo lo que significaba la palabra creer, Él invitaba a la gente a que depositara confianza en Él. No solo que lo conociera y que tuviera convicciones, sino que confiaran en lo que Él vino a hacer a la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús hacía estas invitaciones constantemente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amados, si usted mira ese texto bíblico, eso es más que conocimiento, eso es más que convicción, eso es tener la certeza y la seguridad y la confianza que solo Jesucristo puede suplir todas mis necesidades espirituales, que yo no tengo que buscar otra cosa, buscar otra persona, yo no tengo que mirar para otro lado, solamente en la persona de Jesucristo, porque sé que solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces, cuando hablamos de fe en Jesús, estamos hablando de cada uno de los elementos que hemos compartido. Hablamos de conocimiento, hablamos de convicción y hablamos de confianza. Bien, amados, entendiendo ya esa primera parte, quiero entrar en una segunda parte en esta predicación. Y voy a invitarles a que abran su Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ahí también lo van a ver en la pantalla. Romanos, capítulo 1, versículo 17. De hecho, dice Pablo, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amados y amadas, Romanos 1:17 fue el texto clave del monje Martín Lutero.
Martín Lutero, un monje católico, educado de una manera extraordinaria en filosofía, en teología, pero él era un hombre atormentado, a toda hora tenía el miedo de que no se iba a salvar. Y ahora van a entender un poquito eso. Y él, en medio de esa búsqueda, está leyendo Romanos, y cuando se encontró con ese versículo 17, el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa. Y esto es lo que se conoce como el texto central con el cual estalló la reforma protestante. Y esa reforma, con esas tesis que se pegaron en el castillo de Wittenberg en 1517, 31 de octubre, usted y yo somos herencia precisamente del impacto de esa reforma en ese momento. Y voy a leerles las palabras del mismo Lutero con respecto a Romanos capítulo 1, versículo 17. Abro comillas. Vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por su fe. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual, a través de la gracia y la gran misericordia de Dios, nos justifica por la fe. En aquel momento me sentí renacer y he pasado por el umbral al paraíso. Toda la escritura adquirió un nuevo significado, y donde antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se cambió en un amor mayor, inerrablemente dulce. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. Usted y yo, amados, como ya conocemos del Evangelio, como ya conocemos estos versículos, pues no hay como mucho impacto en nuestros corazones. Pero para un hombre que está desesperadamente atormentado creyendo que se va a condenar, y Dios hizo una obra preciosa cuando leyó Romanos 1:17. Amados, cuando uno entiende las doctrinas de la gracia, uno no sigue siendo la misma persona. En mis primeros años de mi fe evangélica, yo fui educado bajo la teología arminiana, y yo fui educado bajo ese miedo y esa zozobra de que la salvación se iba a perder, etcétera, etcétera, todo lo que predica la doctrina arminiana. Pero cuando yo empecé a conocer las doctrinas de la gracia, este también fue uno de los textos maravillosos: el justo por la fe vivirá. Y hablando de la justificación, yo quiero que apliquemos los tres elementos de la fe salvadora, precisamente para que hablemos en esta mañana muy brevemente, porque yo sé que el pastor Jairo ya ha compartido con ustedes en la exposición de Romanos, y sé que otros predicadores lo han hecho, así que seré muy breve en esta mañana. ¿Qué es la justificación? Necesitamos conocimiento, necesitamos convicción y necesitamos confianza. ¿Qué es la justificación? Empecemos recordando algo fundamental, y es que como consecuencia de la rebelión, de la rebeldía de nuestros primeros padres Adán y Eva, que se rebelaron contra nuestro Creador, entró el pecado al mundo. Y al entrar el pecado al mundo, toda la raza quedó contaminada. Y todos heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Y mire la declaración del apóstol Pablo, y esto fue lo que empezó a revolucionar a Martín Lutero. Romanos capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Amados, esa es la doctrina de la justificación. Es entender que nadie, absolutamente nadie era justo en este planeta, y nadie se podía ni se puede salvar. Solamente se puede salvar a través de ¿qué? De la fe. Pero no de la fe en la fe, sino a través de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Pablo trata de exponer en toda esta carta preciosa de Romanos. Y más adelante en el versículo 19 y en el versículo 20, Pablo dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie, escuche bien, subraye eso, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.
Entonces, cuando miramos este pasaje, amados, dos cosas se resaltan en estas palabras. Por un lado, Pablo dice que todo el mundo es responsable ante Dios. Todo el mundo es culpable. Todo el mundo es culpable. Por otro lado, Pablo nos está diciendo que todo el mundo queda sin excusa y sin habla. Por eso dice, calle delante de él toda boca. Dice que queda sin excusa delante del juez de toda la tierra porque somos culpables. La declaración es culpables. Todos somos culpables. No hay ni siquiera una sola persona. Y por eso es importante entender que usted y yo no nos ganamos la salvación. Usted y yo no podemos comprarla. No podemos pagar. Esto no es por meritocracia. Es un regalo del Señor. Y cuando hablamos de un regalo, ahí es donde estamos hablando precisamente de la gracia de Dios, el favor inmerecido que ya después se va a estar predicando sobre la sola gracia en este lugar. Así que Pablo dice, la ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado, pero es inválida como salvadora del pecado. Y eso fue lo que Lutero precisamente dijo en su época. El impacto que causó estos pasajes en la vida de Lutero, porque Lutero creía que la justicia de Dios, que su función solamente era aterrorizar. Cuando Lutero pensaba en la justicia, no pensaba en algo que se iba a imputar a nuestra vida a favor de nosotros, sino que Dios nos estaba juzgando a todos. Así que él tenía miedo, él estaba aterrorizado. Entonces, la pregunta que queda en el ambiente es, ¿yo cómo puedo ser justificado siendo pecador? ¿Cómo voy a ser justificado ante un Dios justo, ante un Dios santo? No hay forma. No hay ninguna forma de hacerlo. Por eso la única forma de poder traer salvación a esta raza humana era a través de Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo en los versículos 21 al 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, ¿cómo llega? Mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, ¿son qué? Justificados. Y aquí hay una redundancia a propósito. Son justificados por su gracia. ¿Son justificados cómo? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Si usted mira ese pasaje así rápidamente, Pablo nos está diciendo en primer lugar que la justicia es de Dios, es iniciativa de Dios. Nosotros no tenemos la iniciativa en esto. Todos somos culpables. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y Pablo también nos está diciendo que Dios planeó la salvación de los pecadores, pero lo hizo sin comprometer su justicia. Por eso la única forma era que alguien muriera por nosotros. Y ese alguien, la única persona que reunía todos los requisitos, que no tengo tiempo para hacer toda esa exposición, era Jesucristo. Era el único que podía hacerlo. Y esta justicia, dice Pablo, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Y si usted mira el versículo 22 y 23, lo que nos está diciendo Pablo ahí es que la justificación se logra solamente por medio de la fe en Jesucristo. Es una justificación donde Dios nos declara justos, donde ahora ya no me ve como pecador, sino que ahora me ves a través del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ser justificado es una declaración legal, es una declaración donde nos absuelven, donde ya no estamos condenados. Por eso una y otra vez Pablo tiene que decir en la carta a los romanos, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por eso tenemos que asegurarnos en esta mañana que sí estamos unidos a Jesucristo, que somos hijos, hijas de Dios, que hemos depositado nuestra fe en nuestro Salvador. Y en el versículo 24 Pablo amplía su argumento y nos dice cómo es que Dios nos justifica, y nos dice que nos justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tengo tiempo para explicar todo lo que tiene que ver con la redención,
Pero básicamente lo que estamos hablando es que Jesucristo pagó el rescate por nosotros. Él pagó por nosotros. Siendo que le pertenecíamos a Él, es un don, nos volvió a rescatar. Él es nuestro creador. Y ahora hace un pago para que nosotros quedemos, ¿qué? Libres, absueltos de la condenación. Y eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, una segunda pregunta que quiero que nos hagamos para ir ya terminando este mensaje es: ¿por qué fue tan importante la doctrina de la justificación en la Edad Media? ¿Por qué fue tan importante? En esa época, sobre todo, es importante entender que la iglesia de Roma ya por mucho tiempo venía enseñando una cantidad de cosas que no estaban en la Biblia, y sobre todo estaba enseñando que la salvación se ganaba haciendo buenas obras a lo largo de la vida. Entonces, cuando la iglesia de Roma enfatizaba que había que hacer obras a lo largo de la vida, enseñaban que así íbamos a ser libres del purgatorio y del infierno. Entonces, la gente de esa época, las grandes preguntas que se hacían las personas en el siglo XVI era: ¿cómo evitar ir al purgatorio? ¿Yo qué tengo que hacer para no ir al purgatorio? Y eso para nosotros en el día de hoy de pronto es historia, pero no, es historia que se repite y se sigue repitiendo. Es muy triste decirlo, y con el respeto de amigos que nos visiten en esta mañana que son católicos, tengo que decirle que la iglesia católica no ha cambiado. Sigue enseñando salvación por obras. Sigue enseñando que hay que hacer cosas para poder salvarnos. Y entonces lo que se hace hasta el día de hoy con las misas es exactamente lo mismo. Se paga una misa para que esa persona rápido salga ¿de dónde? Del purgatorio. Y el problema, amados, es que a veces se da como la idea que entonces el que tiene más plata, el que puede pagar más misas, más rápido va a salir del purgatorio. Y es increíble que al día de hoy se sigue enseñando la doctrina del purgatorio. Hay doctrinas en la iglesia católica que ya no se enseñan, porque ya se dieron cuenta que eso no estaba en la Biblia. Por lo menos la doctrina del limbo, de los niños que se iban al limbo, eso ya desapareció como enseñanza de la iglesia católica. Que yo decía en esta mañana, compartiéndole al otro grupo, que hasta ahí se me acabó mi adagio, porque yo a veces decía: no, este está más perdido que el limbo, porque a dónde queda el limbo, uno no sabe dónde queda el limbo. Pero como ya la quitaron de la doctrina, yo ya no hablo del limbo. Quisiera que quitaran el purgatorio también, porque no está en la Biblia. Cuando uno se muere no hay sino dos lugares para ir: o vamos al infierno o vamos al cielo. Y eso dependerá en la forma en que empecé la predicación en esta mañana. Eso depende de qué contesto yo, qué es creer en Jesús. De ahí depende a dónde voy a ir yo: o voy a ir al infierno o voy a ir al cielo. Entonces, en el día de hoy se sigue predicando salvación por obras. Aún en denominaciones grandes dentro de la religión cristiana se sigue predicando salvación por obras. Era una época en el siglo XVI donde la gente vivía atormentada, vivía con miedo. Entonces siempre estaban buscando la manera de decir: ¿y yo cómo le pago a Dios para evitar librarme del castigo? ¿Cómo le pago? Ese es el asunto. ¿Cómo le pago? No, es que ya pagaron por nosotros. Yo no sé si, pero de las cosas que a mí más me agrada es cuando yo voy a pagar de pronto algo y me dicen: no, ya pagaron por usted. Eso a mí me da una alegría. ¿Cuánta más alegría nos debe dar que ya pagaron por nosotros, por nuestra salvación? Ya pagaron. Ya no hay que hacer nada. Cuando digo nada es en el sentido para salvarme, pero somos salvos para hacer buenas obras. No hago buenas obras para salvarme. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, varios años de Lutero, de ser atormentado con esas mismas preguntas, ahí es donde descubre precisamente estas doctrinas hermosas, que de por cierto les digo, los reformadores no enseñaron nada nuevo. Eso ya había sido enseñado por los padres de la iglesia
Eso está en el Evangelio, simplemente que volvieron a darle vida otra vez a doctrinas totalmente descuidadas. Pero amados, ¿sabe qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que después de 500 años de la Reforma Protestante, todavía hay creyentes en nuestras iglesias evangélicas que no saben qué es la justificación. Y uno le pregunta, ¿qué significa la doctrina de la justificación por la fe? Y no saben. Y lo digo porque he tenido la oportunidad de compartir con personas de muchas denominaciones y de muchas iglesias, y hay un desconocimiento, hay una ignorancia de estas doctrinas impresionante. Que si Martín Lutero, hipotéticamente hablando, resucitara y viniera al día de hoy, pegaría otra vez las 95 tesis. Y lo pegaría en basílicas, pero más que en basílicas, buscaría también iglesias evangélicas para pegar las 95 tesis, porque el problema de la salvación por obras también lo estamos viendo en iglesias evangélicas. La iglesia católica, como dije, sigue cobrando para sacar almas del purgatorio, pero en iglesias evangélicas también se está cobrando. Y ahí tenemos iglesias evangélicas que, aunque no lo dicen textualmente, en la forma en que hacen todas sus cosas, están cobrando por la salvación. Entonces están supuestamente elementos sagrados, supuestamente los están vendiendo para que usted se beneficie de esa gracia especial. Entonces venden el agua que traen directamente de Jerusalén, de las aguas del río Jordán. Le venden a uno el aceite ungido traído directamente de los árboles de olivo de Jerusalén. Le venden a uno elementos que simplemente es para uno depositar ya no la fe en Jesucristo, sino la fe en el objeto. Fe en la fe. Ese es el peligro de las iglesias evangélicas que están enseñando este tipo de cosas. Cuando no es que nos están enseñando algunos asuntos, como decía ahorita Jair también en medio de la administración de la adoración. Entonces ahora conseguimos las cosas es porque las decretamos. Decrete, confiéselo, repítalo, pero ya no es por creer en Jesucristo. Y ese es otro tema que tiene que ver con otro tipo de fe, pero en esta mañana quería traerlo a colación, ya que estamos hablando de la sola fe, ya que estamos hablando de la sola gracia, de solo Cristo y solo a Dios sea la gloria, y sola Escritura, por supuesto, que ustedes también han compartido. Quisiera invitarles ahí donde están a que incline su rostro en esta mañana, y quiero que piense en algunas cosas que le quiero dirigir. Cierre sus ojos un momento y oramos en esta mañana. Piense en esta mañana cómo está su conocimiento de Jesucristo. Muchas veces pasamos años en la iglesia, se nos invita a capacitarnos, se nos invita a talleres, se nos invita a discipulados, pero por muchas razones postergamos y seguimos en ignorancia, sanamente hablando, en el sentido de desconocimiento. No conocemos en profundidad lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que esta es una mañana, iglesia, para que le pidamos perdón al Señor, porque muchas veces ha sido por descuido, muchas veces ha sido por negligencia, que no nos hemos capacitado y que no hemos adquirido más conocimiento del Evangelio. Casi que podríamos recordar las palabras del autor de los Hebreos: ustedes deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo. Señor, perdónanos, que podamos decirle en esta mañana a Jesús así: perdónanos, porque no te conocemos como debiéramos de conocerte. Y no me refiero, iglesia, solamente a conocimiento intelectual, me refiero a tener convicciones, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra fe. Y me refiero en esta mañana a tener confianza plena en Jesucristo, que solamente Él puede salvar nuestra vida. Pídale perdón al Señor en esta mañana. Si tú nos visitas por primera vez, ¿por qué hoy no acepta la invitación de Jesucristo? Si tiene hambre, sed espiritual, venga a mí y yo le voy a saciar.
Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Le voy a dar descanso a su alma. En esta mañana, dígale a Jesucristo: yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que tú eres mi Salvador personal. Deposito toda mi confianza en ti, Jesucristo. No me voy a salvar por lo que yo haga, sino que yo creo en esta mañana que voy a ser salvo y que soy salvo por lo que tú haces y por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Así que en esta mañana acepto tu sacrificio por mí. Acepto que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Si tú en oración le dices eso al Señor, tenga la plena certeza que Jesucristo va a llegar a tu vida. Y créame que el Señor te va a regalar la salvación. Todo aquel que deposite fe en Jesús será salvo. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos meditar en estas doctrinas preciosas, Señor. Y quiero ahí en oración que también por un momento le dé gracias al Señor, iglesia, por ese día hermoso, precioso, en que Jesucristo llegó a nuestra vida. No fue que yo haya buscado, que yo lo haya escogido, sino que Él nos escogió a nosotros. Así que en esta mañana, que haya en su corazón palabras de gratitud y de adoración a nuestro Jesucristo. Que le diga: Señor, gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haberme aceptado. Gracias por haberme adoptado como un miembro más de tu familia. Y dígale en esta mañana: Jesús, gracias por haber perdonado mis pecados. Señor, gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.